Durante años, Nokia dominó el mundo. No había competencia, no había amenaza. Sus teléfonos estaban en todos lados. Sus ingenieros eran los mejores, y sus directivos estaban convencidos de que nada podía salir mal. Pero mientras celebraban su liderazgo, algo estaba ocurriendo frente a sus ojos, y decidieron ignorarlo. No fue falta de dinero, no fue falta de talento, fue una decisión. Si quieres saber cómo la empresa que conectó al mundo perdió todo sin darse cuenta, quién vio el problema antes que nadie y por qué el éxito puede ser el mayor enemigo, acompáñanos a abrir su expediente en Archivo 21. A mediados de la década del 2000, había una verdad universal que nadie cuestionaba. Nokia era la dueña del mundo móvil. Estaba en todas partes, en todos los bolsillos, en todas las oficinas, en todas las familias. Sus teléfonos eran resistentes, confiables y casi indestructibles. No importaba si eras un adolescente, un profesional o un abuelo, había un Nokia perfecto para ti. Y lo más impresionante no era la popularidad, sino el dominio absoluto. Nokia controlaba más del 40% del mercado mundial de celulares. Casi la mitad del planeta tenía uno. En las grandes ciudades, el sonido del clásico ringtone de Nokia se escuchaba más que los autos. En zonas rurales, era la marca más resistente. En países en desarrollo, era el símbolo de conectividad. Y en el resto del mundo, era sinónimo de calidad. Era la marca que unió al planeta mucho antes de que los smartphones lo hicieran. Pero detrás de esa superficie impecable, dentro de las oficinas de Espoo en Finlandia, comenzaban a aparecer grietas invisibles. No errores técnicos, no pérdidas económicas. Algo más profundo, arrogancia corporativa. Una convicción silenciosa de que el mundo seguiría necesitando a Nokia para siempre. Esa creencia, que parecía lógica en ese momento, sería el inicio de una caída histórica. Porque mientras Nokia celebraba números récord, algo estaba ocurriendo debajo del radar. Una revolución silenciosa que cambiaría el mapa completo de la industria tecnológica. La transición de los teléfonos móviles a las computadoras de bolsillo. Y ese cambio, que parecía lento o distante, estaba a punto de explotar. En 2007, Apple presentó el primer iPhone. Un dispositivo sin teclas, con pantalla táctil, fluido, elegante, y con un sistema operativo diseñado no solo para llamadas, sino para aplicaciones. Para Nokia, esa presentación no generó preocupación, ni siquiera curiosidad. En reuniones internas lo llamaron bonito, pero limitado. Algunos ejecutivos dijeron literalmente, la gente nunca usará un teléfono sin teclas. Otros aseguraron que Apple no entendía las redes móviles, que no sabía fabricar en escala, que era una empresa de computadoras jugando a ser fabricante de teléfonos. Ese fue el primer error. Pero no fue el peor. Mientras Nokia se burlaba del iPhone, internamente enfrentaba un problema mucho más serio. Su sistema operativo, Symbian, que había sido revolucionario en los 90, estaba envejeciendo rápido. Era complejo, difícil de programar, lento para actualizar y completamente incapaz de competir con lo que Apple traía. Desarrollar funciones nuevas tomaba meses, a veces años. Y cada país, operador y modelo requería versiones distintas. El caos era enorme. Pero lo más grave no era la tecnología, era la negación constante de que el mundo había cambiado. Los ingenieros jóvenes advertían que el mercado estaba girando hacia el software, que la gente quería aplicaciones, que el futuro estaba en los servicios, no en el hardware. Pero muchos ejecutivos históricos no querían escuchar. Ellos habían construido un imperio haciendo teléfonos, no ecosistemas. Para ellos, el éxito pasado garantizaba el éxito futuro. Y ese pensamiento, tan humano como peligroso, selló el destino de la compañía. Lo que pasaba dentro de Nokia en aquella época parecía una novela corporativa. Equipos enfrentados entre sí, líderes que defendían decisiones obsoletas, divisiones internas que competían como si fueran empresas separadas. Cada departamento quería tener razón. Cada jefe quería proteger su legado.
y mientras todos discutían, el mundo avanzaba sin esperar. En 2008, Android apareció como un nuevo jugador. Un sistema operativo abierto, flexible y listo para inundar el mercado. A diferencia de Apple, Google estaba dispuesto a compartirlo con todos los fabricantes. Samsung lo adoptó. Motorola lo adoptó. HTC lo adoptó. Y el resto de la industria comenzó a moverse. ¿Y Nokia? Seguía intentando arreglar Symbian, pegando parches, creyendo que todavía tenía tiempo, creyendo que su nombre lo protegería. Pero nadie se salva solo por haber sido grande. La capacidad de innovación de Nokia estaba atrapada en un laberinto de decisiones lentas, estructuras rígidas y discusiones internas interminables. No podían lanzar un producto competitivo a tiempo porque cada paso era revisado por demasiadas personas, demasiados jefes, demasiadas capas. La empresa que había conquistado al mundo por ser ágil se había convertido en un gigante incapaz de moverse. Y entonces llegó el golpe final. El CEO decidió apostar por una alianza radical, un cambio drástico que dividiría a la compañía y marcaría el inicio de una caída imposible de detener. Pero esa parte de la historia pertenece al siguiente acto. Lo único que debe quedar claro en este primer bloque es esto. Nokia no cayó porque Apple era demasiado fuerte. Cayó porque dejó de escuchar. Cayó porque dejó de evolucionar. Cayó porque confundió liderazgo con invencibilidad. Y ese error, como veremos, les costaría todo. Y este es su expediente dentro de Archivo 21. Cuando Nokia finalmente entendió que el mercado había cambiado, ya estaba varios pasos atrás. Apple no solo había ganado atención, había redefinido el concepto de teléfono móvil. Los usuarios ya no querían botones duros ni menús complejos. Querían fluidez, simplicidad, integración, aplicaciones y funciones que crecieran con cada actualización. El mundo había pasado del hardware al software, y Nokia había sido el último en notarlo. Dentro de la compañía, la tensión era evidente. Ingenieros de alto nivel llevaban años advirtiendo que Symbian no podía competir con iOS ni con Android. Era un sistema viejo, diseñado para otra era, creado para teléfonos simples con menús jerárquicos, no para pantallas táctiles y experiencias visuales fluidas. En lugar de aceptar esta realidad, Nokia intentó estirar la vida de Symbian con parches, remiendos y versiones improvisadas que tardaban meses en implementarse. Pero cada actualización llegaba tarde y venía incompleta. Mientras tanto, el mercado se aceleraba. Samsung lanzaba nuevos modelos Android con una rapidez feroz. Google actualizaba el sistema operativo constantemente. Apple pulía su ecosistema. Y Nokia, atrapada en su propio laberinto interno, seguía moviéndose a una velocidad que ya no era suficiente. Era como ver a un gigante correr en arena mientras el resto avanzaba sobre asfalto. La situación llegó a un punto crítico cuando Stephen Elop asumió como CEO. Fue el primer líder externo a Finlandia en la historia de la empresa y llegó con una misión clara: tomar decisiones difíciles que ningún ejecutivo interno se atrevía a enfrentar. Lo que encontró fue una organización paralizada por la burocracia, equipos desconectados y un miedo generalizado a fallar. Nokia, una compañía que había innovado durante décadas, se había vuelto terriblemente conservadora. En una reunión histórica, Elop pronunció el famoso Burning Platform Memo, donde comparó a Nokia con un hombre parado en una plataforma petrolera en llamas, enfrentado a una decisión brutal: permanecer donde está y morir, o saltar al agua helada con la esperanza de sobrevivir. La plataforma en llamas era Symbian. El salto al agua helada era abandonar su sistema operativo y adoptar otro. Esa metáfora marcó el inicio del acto más polémico de toda la historia de Nokia. En lugar de unirse a Android, que ya dominaba los mercados emergentes y crecía con una fuerza imparable, Nokia decidió apostar todo a una alianza exclusiva con Microsoft. Apostó a que Windows Phone se convertiría en el tercer gran ecosistema móvil. Apostó a que los desarrolladores construirían apps para una plataforma nueva. Apostó a que los consumidores aceptarían un sistema desconocido. Apostó a que Microsoft
Podría competir con Google y Apple. Apostó y perdió. El anuncio fue devastador para la compañía. El precio de las acciones se desplomó. Los desarrolladores se retiraron inmediatamente. Las operadoras dudaron en comprometerse. Y el público, que ya estaba adoptando Android en masa, no vio razones para esperar un nuevo sistema con pocas aplicaciones. Para muchos usuarios, la alianza Nokia-Microsoft no era esperanza, era confusión. Windows Phone no era un mal sistema operativo. De hecho, era hermoso visualmente, rápido y estable. Pero llegó tarde. En una industria donde la velocidad lo es todo, la oportunidad perdida es sinónimo de derrota. Mientras Nokia intentaba reconstruir su catálogo, Samsung, Apple y otros fabricantes ya habían tomado el control del mercado global. El golpe final fue silencioso, pero terminal. Las pérdidas financieras se volvieron inmanejables, y poco tiempo después, Nokia vendió su división móvil a Microsoft. Aquella empresa que había construido los teléfonos que unieron generaciones, que había dominado el planeta, que había sido sinónimo de comunicación, desapareció como fabricante de móviles. La caída fue tan abrupta que muchos todavía no entienden cómo un gigante tan grande pudo desmoronarse tan rápido. Pero la respuesta es simple. No cayó por un solo error. Cayó por cientos de decisiones pequeñas que ignoraron la evolución del mundo. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto en tu industria, empresa o profesión un caso como este? Una organización que se niega a cambiar, que ignora lo evidente, que se aferra al pasado mientras el mundo avanza. Si te sentiste identificado, déjalo en los comentarios. Tus experiencias reales enriquecen estos expedientes. Sigamos. Cuando Nokia salió oficialmente del mercado móvil, muchos creyeron que su caída había sido repentina. Pero quienes estudiaron el caso más de cerca entendieron que no fue un colapso súbito, sino una acumulación lenta de advertencias ignoradas, señales minimizadas y decisiones que nunca se tomaron. La empresa que había unido al mundo con su tecnología terminó desconectándose del futuro que ella misma había ayudado a crear. Lo más doloroso de la historia de Nokia es que no cayó por incompetencia, ni por falta de talento, ni por falta de recursos. Cayó porque el mundo cambió más rápido de lo que su cultura interna podía aceptar. Cayó porque confundió estabilidad con permanencia. Cayó porque creyó que su liderazgo histórico la volvería inmune a la innovación ajena. Y ninguna empresa, por grande que sea, sobrevive con esa mentalidad. La verdadera tragedia ocurrió dentro de las paredes de la compañía. Ingenieros brillantes proponían ideas que se perdían en océanos de burocracia. Equipos enteros veían la inevitabilidad del cambio, pero no tenían autoridad para implementarlo. Ejecutivos protegían sus propios departamentos en lugar de proteger el futuro de la empresa. Nokia estaba llena de talento, pero sin dirección. Llena de recursos, pero sin visión unificada. Llena de oportunidades, pero paralizada. El caso Nokia es un recordatorio brutal para todas las organizaciones. Un gigante no cae por falta de fuerza, cae por falta de flexibilidad. No importa cuán alta sea una empresa, si se niega a doblarse con el viento la rompe. Nokia vivió en carne propia una verdad incómoda. La innovación no es opcional. No es un concepto bonito para presentaciones internas, no es un lujo para tiempos de crecimiento. Es supervivencia, es adaptación pura. Es la diferencia entre vivir o desaparecer. Apple entendió esto, Samsung entendió esto, Google lo construyó como ADN, Nokia lo olvidó. Pero el impacto de esta caída trascendió el mundo empresarial. La desaparición del líder absoluto del mercado enseñó al mundo algo más profundo. Ningún logro pasado garantiza relevancia futura. No importa cuántas veces hayas ganado. No importa cuántas veces hayas acertado. Si hoy no estás dispuesto a cuestionarte, mañana ya no vas a existir. Esa es la lección que resuena en miles de emprendedores, compañías tecnológicas, industrias creativas y profesionales que vieron en Nokia un espejo doloroso. Porque en esencia, este caso no es solo sobre teléfonos. Es sobre la arrogancia del éxito.
sobre el peligro de creer que estás por encima del cambio, sobre lo fácil que es quedarse dormido mientras otros reinventan el mundo. Y también es una lección personal. ¿Cuántas veces una persona cree que su experiencia pasada la blindará del riesgo? ¿Cuántas veces alguien se convence de que su talento es suficiente y no necesita aprender más? ¿Cuántas veces un profesional se queda atrapado en una zona de confort que parece estabilidad, pero es estancamiento? Nokia nos recuerda que el mundo no espera, que la innovación no pide permiso y que las decisiones que evitamos son muchas veces las que terminan destruyendo lo que construimos durante años. Hoy, el expediente de la caída de Nokia se estudia en universidades de negocios, escuelas de ingeniería y programas de liderazgo, no como una curiosidad tecnológica, sino como una advertencia, como una señal roja sobre los peligros de la complacencia. Y es precisamente esa advertencia la que queda marcada dentro de Archivo 21. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Has visto algo parecido en tu industria, tu empresa o tu propia vida? ¿Alguna vez sentiste que tu entorno se resistía al cambio, incluso cuando era inevitable? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede abrirle los ojos a alguien más. Cada historia deja una huella. Si este caso te hizo reflexionar, suscríbete y sigue explorando Archivo 21.